Seguimos con los Game Objects o objetos de juego. Estos son cualquier pieza del juego capaz de producir uno o más efectos, o que actúan como prerequisito para que un jugador pueda tomar acciones. No son solamente las cartas, también pueden ser habilidades en cadena, buffs y otros marcadores de estado. Pueden ser objetos literales, como una carta sobre la mesa, o lógicos, una habilidad que existe en la cadena. Aquí podemos incluir las cartas del main deck en cualquier zona, runas, leyendas, battlefields, tokens, habilidades en la cadena, buffs y otros marcadores de estado. Otro concepto que vamos a ver es la propiedad versus el control. El propietario es aquel jugador que trajo esas cartas a la partida, independientemente a quién le pertenezcan en la vida real. Por ejemplo, si Juanito le presta su deck a Pepito para un Nexus Knight, durante esa partida, Pepito es el propietario de esas cartas. El juego no sabe o no considera préstamos, ¿no? Respecto a la privacidad, toda carta existe siempre en alguna zona y cada zona tiene un nivel de privacidad, que va desde secreto, en la que nadie puede ver la carta, ni siquiera el dueño, privado, solo el controlador en el tablero o el dueño si está en otra zona, y público, cualquier jugador puede ver la cara y la carta, ¿no? Como ejercicio rápido, las cartas de tu mano son A, públicas, o B, privadas, o C, secretas. Una carta boca abajo que solo su controlador puede ver, ¿es privada? A, sí, o B, no. Comenta y fundamenta en la caja de comentarios. Respecto al dorso y el frente de las cartas, el dorso es el lado con el logo de Riftbound. En realidad es el de LoL. El de LoL, no le digas a Riot, aunque probablemente ya lo saben. Hay un patrón único por categoría. Main Deck, Rune Deck y Battlefields o Champion Legends. El conceal de información de estas cartas es privado o secreto. Claro, si es que están boca abajo, ¿no? El frente tiene toda la información del juego, como por ejemplo que el costo aparece arriba a la izquierda. Y al estar boca arriba es de información pública, aunque esté en una pila, por ejemplo. El trash es público, porque todas las cartas están boca arriba. Ahora veremos la anatomía de una carta. Tenemos el costo, y aquí hay dos valores, o bueno, dos elementos, ¿no?, que lo conforman, que es el energy cost, es el número de arriba a la izquierda, y el power cost son los símbolos de dominio debajo del número. No todas las cartas lo tienen, pero como dato no menor, cuando un efecto calcula el costo de una carta, siempre usa el costo base, aunque se haya reducido o ignorado al jugarse. El nombre va generalmente en el centro. La misma carta en distintos idiomas tiene el mismo nombre a efectos del juego. Por ejemplo, las cartas con nombre corto y subtítulo se identifican con ambas partes. Así como dije en el ejemplo de Azir, ahora acá meto a colación a Kai'Sa Evolutionary y Kai'Sa Survivor. ¿Son nombres distintos? Sí. Por más que se refieran al mismo personaje, Kai'Sa, ¿no? En cuanto a categoría y tipo, tenemos permanents, que son los que se quedan en el tablero tras jugarse. Podemos meter aquí a las units y los gears. Spells son los que crean un efecto y se van al trash. No se quedan en el tablero. Runes o runas se canalizan, no se juegan. Permanecen en el tablero, pero no son permanentes. No son del main deck. De ahí tenemos los battlefields y las legends. No se juegan ni canalizan. Arrancan el tablero desde el inicio. Así que simplemente existen. En cuanto a los supertipos, tenemos a los champions, que, o sea, solamente son units, afectan a la construcción. Los signature, que pueden ser de cualquier tipo y afectan a la construcción. Y los tokens, que son objetos temporales creados en el juego. De ahí tenemos los tags o etiquetas, que no tienen un significado intrínseco, pero son referenciables por efectos. Los champion tags
vinculan leyendas, champion units y signature cards entre sí. Ahora pasaremos a lo que son los colores o los 6 dominios. Tenemos Fury, Calm, Mind, Body, Chaos y Order. Bajando un poquito más, tenemos el Rules Text o el texto con el ruling, que incluye habilidades, describen lo que la carta puede o debe hacer, keywords, que son frases cortas que representan habilidades largas. Pueden tener reminder text o no. Y el reminder text es básicamente la explicación que va en cursiva entre paréntesis que resume reglas, ¿no? O sea, la presencia o ausencia no cambia el juego. Simplemente es como para que te recuerde lo que hace una keyword. Y los símbolos. Algunas veces el texto de las reglas contiene símbolos como exhaustear, might o incluso power, ¿no? El rules text está inactivo mientras la carta esté equipada a otra. Esto ocurre mucho con los gears, con los equipments, ¿no? de Spirit Forged. Debajo del rules text tenemos el effect text, que es una sección debajo de esta, ¿no? Está igual que el rules text, está inactivo a menos que la carta esté equipada a otra, en cuyo caso sus habilidades se suman al rules text de la carta equipada. Más abajito tenemos el might bonus, que es un operador más el número en la esquina inferior derecha de algunas cartas. Este de aquí modifica el might de la carta a la que está equipada y solo aplica mientras está equipada. Por último tenemos el flavor text y la ilustración. El flavor text es texto estético y la ilustración pues es el dibujito con el que viene la carta, pues, ¿no? O sea, ninguno tiene un efecto en el juego, solamente le da sabor. Otro game object del que podemos hablar son las unidades. Estos son un game object y un tipo de carta. En el tablero siempre están en una locación, que puede ser la base o el battlefield. Son información pública y pueden ser eliminadas, matadas, derrotadas, vanisheadas, patatín, patatán, pim pam pum, porque diga tú. Y tienen propiedades únicas. Tienen tags que pueden ser de 0 a más. No tienen regla propia, pero son referenciables. Tienen might, ya que es una estadística de combate. Si el daño acumulado igual o supera el might, la unidad es matada, derrotada, killeada, vanisheada, mínimo 0. Bueno, vanisheada no. Y el daño se marca temporalmente. Se cura al final del turno y durante un combat cleanup. Eso también lo veremos en otro video. Las units entran al tablero exhausteadas, salvo que un efecto como Accelerate lo cambie. Estas tienen un standard move, que es inherente al tipo de carta. Durante tu action phase, en estado abierto, fuera de un showdown, el costo es exhaustear la unidad. O sea, cuando juego mi carta, la juego a la base y puedo hacer un movimiento de aquí, de la base, al battlefield, del battlefield a la base, o de battlefield a battlefield solo si mi unidad tiene ganking. De ahí tenemos los gears o artilugios. Estos también son otro tipo de carta y otro game object que solo pueden jugarse a la base del controlador. O sea, si yo tengo gears en mi deck, solo puedo jugarlos en mi base y no en la del enemigo. Entran al tablero en estado ready, o sea, entran listos, no exhausteados. Si un gear termina en un battlefield, es devuelto a la base inmediatamente como acción correctiva. Acto seguido tenemos los spells. Estos de aquí no se quedan en el tablero, crean el efecto y se van al trash. El texto se ejecuta de arriba a abajo. Y en su defecto, solo en Open State, fuera del showdown, en el turno del controlador, hay keywords que cambian eso. O sea, el action o reaction. Estos de aquí se ejecutan. Bueno, el action se ejecuta también durante el Open State dentro de un showdown. Y la reaction incluye todo lo del action más cualquier closed state. Se resuelve antes que los spells y habilidades que ya estaban en la cadena. Como regla crítica, o sea, la 154.3,
Mientras un spell o habilidad se está resolviendo, ningún otro spell o habilidad puede resolverse, incluyendo triggers que ocurran durante la ejecución. Terminas todo el efecto y recién entonces atiendes lo que se haya activado. Runes o runas. Este es un tipo de carta pero no es parte del main deck. Por tanto, no son permanentes aunque se queden en el tablero. Se guardan en el rune deck, exactamente las 12 cartas. Al reciclarse, vuelven al rune deck. Estas cartas producen los recursos necesarios para pagar costos. El Energy paga los costos de la energía, no requieren dominio ni tipo. Y el Power sí es para pagar costos de dominio, o sea, el simbolito. Y también existe el símbolo de Power universal, que puede usarse para pagar costos de cualquier dominio. Las 6 runas básicas tienen siempre 2 habilidades. O sea, Reaction añade 1, que es exhaustear la runa y añades 1 de energía al pool. O Recycle This, como reacción añades 1 de Power de su dominio, ¿no? El Rune Pool es el conjunto conceptual de Energy y Power disponible. No tiene un marcador físico obligatorio, pero es algo que se cuenta mentalmente, ¿no? Se vacía al final de la draw phase y al final del turno de cada jugador. O sea que lo que no se gastó se pierde. Seguimos con los Battlefields. Estos son Game Objects con dueño, no se barajan ni se juegan. Se establecen al inicio de la partida y permanecen durante toda esta. No pueden ser matados ni movidos. Son locaciones, pero no son permanentes. Los permas solamente son para el main deck. Pueden tener habilidades pasivas y habilidades activadas. El número lo determina el modo de juego. De ahí tenemos las leyendas. Estos también son Game Objects con dueño. Arrancan en la Legend Zone y ahí se quedan. Como dijimos líneas más arriba, no pueden ser matados ni movidos. No son permanentes. Pueden tener pasiva, pueden tener habilidades triggereadas o habilidades activadas, ¿no? Definen la domain identity del deck. Los tokens son cartas creadas por hechizos y habilidades durante la partida. Pueden ser representadas por cualquier cosa. El controlador del efecto que los crea es su controlador y dueño. Estas se comparten con las cartas. O sea, se siguen jugando siguiendo las reglas de playing a card para su tipo. Tienen might y tags si son units y siguen todas las reglas de su tipo, ¿no? Se diferencian en que no tienen costo, no tienen dominio y solo pueden existir en el tablero. Si un token va a cualquier non-board zone, se elimina. O simplemente es como que desaparece, ¿no? Ahora vamos con el control. Pero Virus, ¿qué es control? Es la influencia de un jugador sobre un game object. Funciona diferente según el tipo. Por ejemplo, con los Battlefields, un Battlefield puede estar controlado o no controlado por un jugador. Cuando una unit de un jugador que no controla el Battlefield llega, pasa a estar a estado contested o contestado. Mientras está contested, el control no puede cambiar. El control se establece al final de un showdown o combat resuelto el estado contested. Si un jugador no tiene units en un Battlefield, pierde el control inmediatamente, a menos que esté contested. El tú en el texto de un Battlefield se refiere a su controlador. Sin controlador, esas instrucciones se ignoran. Y respecto al control de todo lo demás, cuando juegas una carta o un game object, quedas como su controlador. Para habilidades, el controlador de la fuente es por defecto el controlador de la habilidad. Cambiar el control del objeto no cambia el control de la habilidad ya en la cadena. Y con esto cerramos los game concepts. Pasamos por la Golden Rule, la Silver Rule, la construcción del deck, las zonas del tablero, todos los tipos de carta y el concepto de control. En el próximo video empezaremos a jugar de verdad. Bueno, casi. Fases del turno, la cadena de resolución, los showdowns y el combate. Si hay algo que no quedó claro, métele a los timestamps, repásalo, dale vuelta. Si algo está mal, bardéame en los comentarios, pero
manteniendo el respeto, con referencia al core rules y lo corregimos. De esta manera, no solamente aprendo yo, aprendes tú y los espero en el siguiente video.